La secundaria técnica donde estudiábamos no tenía una reputación siniestra, ni una historia de tragedias detrás de sus muros. Era una escuela de unos 20 años, que siempre había sido solo eso, una secundaria técnica. Pero, había algo en esa escuela que nunca podíamos explicar del todo, algo que hacía que ciertos lugares parecieran más fríos y oscuros de lo normal. Una tarde de otoño, nos pidieron a algunos alumnos que ayudáramos a limpiar el taller de carpintería. Había sido vandalizado la noche anterior y necesitaban manos extra para dejarlo como nuevo. Me ofrecí junto a dos de mis amigos, atraídos no solo por el espíritu de colaboración, sino también por la promesa de una tarde diferente. Nos reunimos en la entrada principal, donde el aire frío mordía la piel y el sol apenas asomaba entre nubes grises. El profesor encargado, un hombre serio pero amable, nos dio instrucciones y herramientas para comenzar. Empezamos a trabajar con entusiasmo, aunque con una sensación de inquietud que no podíamos ignorar. Mientras limpiábamos y ordenábamos, uno de mis amigos, Tomás, notó algo extraño en una de las paredes del taller. Había marcas de arañazos, profundas y recientes, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. El profesor salió un momento para buscar más herramientas y nos pidió que no saliéramos del taller. Nos quedamos solos, y el ambiente se volvió aún más opresivo. De repente, escuchamos un ruido sordo proveniente de la esquina más oscura del taller. Nos acercamos con cautela y vimos una puerta de metal medio oculta por viejos muebles y cajas. La puerta no debía estar ahí. Nunca la habíamos visto antes, y ninguno de nosotros recordaba haber oído hablar de una sala detrás de esa puerta. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y Tomás, siempre el valiente, giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante, revelando una pequeña habitación que olía a humedad y abandono. Dentro de la habitación, había un viejo escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. En una de las paredes, colgaba un retrato de una niña con ojos tristes y vacíos. Justo cuando íbamos a entrar, escuchamos un susurro, un llanto ahogado que nos hizo retroceder. Los tres nos quedamos inmóviles, el corazón latiendo con fuerza. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja, aunque la respuesta era evidente. El llanto se intensificó, y sentimos una ráfaga de aire frío que nos hizo temblar. De repente, el retrato de la niña comenzó a moverse, y sus ojos vacíos parecieron cobrar vida, mirándonos con una intensidad que nos paralizó. Corrimos hacia la puerta del taller, sin mirar atrás, y nos encontramos con el profesor que regresaba. Le contamos lo que habíamos visto y oído, pero él solo sonrió tristemente y nos pidió que nos calmáramos. Hay historias que es mejor no contar, dijo, y nos llevó fuera del taller. Desde ese día, el taller de carpintería se convirtió en un lugar que evitábamos a toda costa. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, y la puerta de metal nunca volvió a aparecer. Pero cada vez que pasábamos cerca, sentíamos una presencia, un frío inexplicable que nos recordaba que algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Después de esta aterradora historia quiero tomar unos segundos para pedirle que se suscriban al canal, ya que el 99% de los que ven mis videos no lo están. La Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana, siempre había tenido un aire de misterio, especialmente en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche en particular superó cualquier rumor o historia que hubiera escuchado. Era un semestre particularmente pesado, y nos encontrábamos en la recta final de un proyecto crucial. Mis compañeros de equipo y yo decidimos quedarnos a trabajar hasta tarde en el edificio 7, uno de los más antiguos de la facultad. Este edificio albergaba laboratorios y salas de estudio que rara vez eran utilizados por la noche debido a su reputación. La gente decía que ocurrían cosas extrañas cuando el sol se ocultaba, pero para nosotros, eran solo historias para asustar a los novatos. Esa noche, el clima no ayudaba a disipar el ambiente lúgubre. Una tormenta había empezado al atardecer, y el viento azotaba con fuerza las ventanas. Los truenos retumbaban a lo lejos, creando un telón de fondo digno de una película de terror. Éramos 5 en total: Luis, Mariana, Alberto, Sofía y yo. Habíamos decidido que valía la pena pasar una noche más en la universidad para asegurarnos de que nuestro proyecto estuviera perfecto.
Nos encontrábamos en uno de los laboratorios del tercer piso, rodeados de libros, papeles y equipos de laboratorio. Estábamos tan concentrados en nuestro trabajo que apenas nos dimos cuenta de que el reloj había pasado las 11 de la noche. De repente, un apagón dejó el edificio sumido en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia y el viento afuera. «Genial», exclamó Luis, con frustración. «¿Ahora qué hacemos?». Mariana sacó su celular para usarlo como linterna y propuso que esperáramos un momento para ver si la luz regresaba. Nos sentamos en círculo, tratando de mantener la calma. Pero después de unos minutos, cuando la electricidad no regresó, decidimos que lo mejor sería salir del edificio y volver a casa. Mientras recogíamos nuestras cosas, escuchamos un ruido extraño proveniente del pasillo. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo movido. Nos miramos unos a otros, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás era el guardia de seguridad revisando el edificio, pero la idea no nos tranquilizaba del todo. «Tal vez deberíamos irnos juntos», sugirió Sofía, con un tono de voz que traicionaba su nerviosismo. Salimos del laboratorio y comenzamos a caminar por el pasillo, iluminando nuestro camino con las linternas de los celulares. El edificio, que durante el día parecía tan normal, ahora se sentía como un laberinto de sombras y ecos. Los ruidos extraños continuaban, cada vez más cerca. Llegamos a la escalera principal y comenzamos a bajar. El eco de nuestros pasos resonaba en el hueco de la escalera, creando una sinfonía siniestra. De repente, Alberto se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia el final del pasillo del primer piso. «¿Vieron eso?», susurró, con los ojos muy abiertos. Miramos en la dirección que indicaba y, por un instante, vimos una figura oscura deslizándose por el pasillo. Parecía una sombra más oscura que la oscuridad misma, moviéndose con una fluidez antinatural. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que los demás sentían lo mismo. «Debe ser nuestra imaginación», dije, tratando de sonar convincente. «Vamos, sigamos». Aceleramos el paso, pero el edificio parecía interminable. Al llegar a la salida principal, nos encontramos con una sorpresa desagradable: la puerta estaba cerrada con llave. Intentamos abrirla de todas las formas posibles, pero no cedía. «No puede ser», dijo Mariana, casi al borde de las lágrimas. «Estamos atrapados». De repente, el ruido de arrastre se intensificó, como si algo o alguien se acercara rápidamente. Decidimos retroceder y buscar otra salida. Nos dirigimos hacia el sótano, donde sabíamos que había una puerta de emergencia que daba al exterior. Mientras tratábamos de encontrar una explicación, escuchamos un susurro que provenía de la oscuridad. Parecía una voz débil, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Nos quedamos inmóviles, tratando de entender lo que decía. «Ayúdenme», la voz era apenas un murmullo, pero claramente suplicante. El sótano era aún más oscuro y opresivo. Los pasillos estrechos y las paredes de concreto aumentaban nuestra sensación de claustrofobia. Al llegar a la puerta de emergencia, nuestro alivio se convirtió en horror cuando descubrimos que también estaba cerrada con llave. «Esto no puede estar pasando», murmuró Luis. «¿Quién cerró todas las puertas?». Mientras tratábamos de encontrar una explicación, escuchamos un susurro que provenía de la oscuridad. Parecía una voz débil, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Nos quedamos inmóviles, tratando de entender lo que decía. «Ayúdenme», la voz era apenas un murmullo, pero claramente suplicante. Decidimos seguir el sonido, aunque sabíamos que podía ser una trampa. Nos adentramos más en el sótano, iluminando cada rincón con nuestras linternas. Finalmente, llegamos a una puerta que no habíamos visto antes. Estaba entreabierta y parecía conducir a una sala de almacenamiento. Al entrar, vimos algo que nunca olvidaríamos. En el centro de la sala había una figura, encorvada y temblorosa. Parecía un hombre, pero su apariencia era casi espectral. Estaba cubierto de heridas y su ropa estaba desgarrada. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y desfigurado. «Ayúdenme», repitió, con una voz que parecía venir de otro mundo.
Nos acercamos con cautela, pero antes de que pudiéramos hacer algo, la figura desapareció, disolviéndose en el aire como un humo. ¿Qué fue eso?, exclamó Sofía, con la voz temblorosa. No había tiempo para respuestas. El ruido de arrastre volvió, esta vez más fuerte y cercano. Corrimos de regreso por el pasillo, buscando desesperadamente una salida. Llegamos a una sala de máquinas donde había una ventana que daba al exterior. Luis y Alberto lograron abrirla y comenzamos a salir uno por uno. Una vez fuera, corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la colonia Alta Brisa, donde Luis vivía. Nos refugiamos en su casa, tratando de procesar lo que había ocurrido. Nadie durmió esa noche, y al día siguiente, volvimos a la universidad con la esperanza de obtener respuestas. Hablamos con el decano y le contamos nuestra experiencia. Su expresión pasó de la incredulidad al temor. Nos dijo que años atrás, durante una renovación del edificio 7, habían encontrado restos humanos en el sótano. Se pensaba que eran de un trabajador desaparecido durante la construcción del edificio. A partir de ese momento, el edificio 7 fue clausurado y nunca más se permitió el acceso después del anochecer. Nuestra experiencia quedó grabada en nuestras mentes, y aunque nunca obtuvimos una explicación completa, sabíamos que habíamos sido testigos de algo que trascendía nuestra comprensión. La universidad siguió adelante, pero para nosotros, el edificio 7 siempre sería un lugar de sombras y secretos. A veces, cuando paso por ahí, siento un escalofrío y recuerdo aquella noche de terror, preguntándome qué otros misterios podrían estar escondidos en los rincones oscuros de la facultad. Mi papá, sin embargo, en el pueblito en el que creció, tiene una historia diferente. Su escuelita se construyó al lado del cementerio. Suponía que porque era uno de los pocos espacios planos que quedaban en ese pueblito en la montaña. La escuela era tan vieja como el pueblito, es decir, desde principios del siglo pasado. Durante los recreos, a él y a sus amiguitos que se iban a comer hasta el fondo de la escuela, separados de las tumbas por un pequeño cerco, les llamaba la atención una señora de negro que iba todos los días, religiosamente, a visitar una tumba y a llorar, triste, solo sentada de espaldas, mirando la tumba. Para cuando ellos salían de clases, la señora ya se había ido, pero calculaban que pasaba horas ahí todos los días. Así fue durante todo el tiempo que mi papá estudió ahí, todo sexto la vio. Años después le platicó a uno de sus tíos, ya muy mayor, sobre esa pobre mujer. Siempre le había impresionado su tristeza, su constancia en vivir su luto. Su tío, que también había ido a esa escuela, también la había visto. Peor aún, le dijo que también la vieron quienes estudiaron mucho antes que él. La historia de esa señora, de su aparición, se remontaba a los primeros niños que acudieron a esa escuela. Nadie veía cómo llegaba, ni cómo se iba. Ella tan solo aparecía de espaldas, junto a una tumba, a lo lejos. Había quien decía que una vez la vio voltear y que su cara era tan solo una calavera, pero esos ya pueden ser inventos. Lo cierto es que mi papá jura que la vio. Quién sabe, quizás si era una mujer visitando a alguien a lo largo de casi 100 años. A lo mejor, era un fantasma visitando una tumba, quizás la propia. ¿Qué habría más triste que eso? Por ahí del 2010 me tocó ser maestra de inglés en un colegio del centro. Era un espacio hermoso y me llevaba muy bien con los grupos que tenía. Lo único que no me gustaba es que por los horarios que me daban, al final me quedaba sola muchas veces. Digo, no era tan tarde, pero algo no me agradaba. Se ponía muy frío el lugar cuando ya no había nadie. Y podía irme a mi casa y trabajar desde allá, pero a esa hora el transporte se ponía terriblemente lleno, así que casi siempre prefería adelantar ahí en el salón una media hora a 45 minutos en lo que bajaba un poco el tráfico. Una de esas tardes, vi pasar a alguien por la puerta del salón. Primero pensé que había sido mi imaginación, pero luego pasó nuevamente y alcancé a levantar la vista. Por supuesto que había pasado alguien. Era la silueta de una mujer de negro. Me acerqué hasta la puerta para ver quién era. Nunca había visto a alguien así, ni creía que fuera otra de las profesoras. Desde la puerta la vi, en la parte de arriba, cruzando el patio, entrando en uno de los salones grandes. Era una monja, sin ninguna duda. Me acerqué hasta el centro del patio y escuché desde allí el rezo.
el rezo como de varias mujeres. Evidentemente salí corriendo por mi bolsa y mi computadora y directito hacia la calle. Cuando se lo platiqué a Saúl, uno de los profesores con los que mejor me llevaba, me dijo que, en efecto, esa escuela había sido un convento y que de vez en cuando se podían escuchar a las monjas, pero que yo era la primera persona que le contaba haberlas visto. Él tenía una explicación casi científica al respecto, que eran tan solo marcas heridas en el espacio que se repetían. Dudo que existan como algo consciente, es como cuando escuchas tu eco gritando en un cañón. No le tendrías miedo al eco, ¿verdad?, me decía. Y no, jamás me asustaría por mi eco, pero escuchar esos rezos y ver a una monja con la claridad con la que puedes ver a cualquier persona, me sigue pareciendo la experiencia más escalofriante que he vivido.